de él, de lo que era Torrejoncillo. Reivindicaciones. Yo soy de reivindicaciones, como la otra vez. Señor concejales, señor lo que sea. Hay una glorieta que se llama Glorieta Europa, que somos muy europeos todos, me parece muy bien. Ahí hay un parque. ¿Por qué no cambiarle el nombre? La glorieta de Torrejoncillo, o el parque de Torrejoncillo, no sé, Torrejoncillo de la Ribera, yo creo que es buena idea, ¿no? Que sí, que somos europeos, lo sabemos, pero ante todo somos ribereños, Así es como se deberían de llamar a los antiguos habitantes de Torrejoncillo de la Ribera, ribereños. Bueno, pues ¿por qué sabemos que está aquí, o estaba aquí Torrejoncillo y por desgracia no nos queda ni una piedra? Os cuento. Como os he dicho, ya en el 1814, por esa época, se empieza a hablar de Torrejoncillo, y hay noticias en el Archivo de Madrid. Pero sobre todo vamos a hablar, fijaros, hay un documento del 1712, os estoy diciendo nada más terminar la Guerra de Sucesión, donde se ordena por parte de la corte o lo que sea restaurar la antigua iglesia de Torrejoncillo de la Ribera, dedicada a la purificación de Nuestra Señora. Dice literalmente, más o menos, no literalmente porque no lo tengo, que hay que restaurarla porque se ha quedado pequeña. Fijaros, si se había quedado pequeña, y cuando la hacen se supone que habría habitando unas 50 o 60 personas en Torrejoncillo, nos hablan de 8 familias. 8 familias, vamos a echarle 7, 8 por familia, que era lo típico en la época, ¿no? Pues 50, 60 personas. Bueno, pues se restaura. Y nos describe la iglesia perfectamente y las obras que se van a hacer. Nos dicen que era una iglesia pequeña, de cal, yeso y piedra. Se le van a encargar a 2 personas que hagan esa restauración, Francisco Serrano y Francisco Ruiz. Y os diréis, bueno, ¿y quiénes son estos? Pues para aquella época gente bastante importante, y cuando os diga vais a ver que sí que eran importantes. Francisco Ruiz es el que hizo la antigua iglesia de San Luis, en Madrid. Hoy, ¿qué queda de esa iglesia? Si queréis ir a verla. La iglesia del Carmen de Madrid, en la calle del Carmen, es la iglesia del Carmen y San Luis. Si miráis la fachada de los pies, esa fachada es de Francisco Ruiz. Y Francisco Ruiz también hizo y planteó la Basílica de los Capuchinos, o sea, la basílica donde está Medinaceli. Luego el arquitecto era, yo creo, bastante importante. En cualquier caso viene el otro, Francisco Serrano, y se pone a ver lo que hay y lo que hay que hacer. Dice que va a alargar la iglesia 14 pies, unos 4,5 metros. Y va a añadir una crujía a un lado. Una crujía es una edificación al lado para hacerla más ancha, donde va a meter al principio la sacristía, en medio las andas procesionales de la Virgen y en la parte de atrás la pila bautismal. Que va a restaurar la escalera para subir al coro y que va a cambiar todas las maderas. Y que la fachada la va a hacer de 2 cuerpos, el primero con 2 huecos para meter las 2 campanas y el tercero uno para meterlas. Luego ya tenemos ahí perfectamente descrita la iglesia de Torrejoncillo, que la iban a construir con pedernal, yeso, cal y ladrillo, tal cual estaba. Entonces tenemos la iglesia, pero todavía no sabemos dónde está. Sabemos cómo era la iglesia, pero no dónde está. Os comentaba el otro día las relaciones de Lorenzana, ¿verdad? ¿Os acordáis los que vinisteis? Dije que hay un tipo de encuesta que hace la corte para ver dónde colocaban la fábrica de paños, y se llamaban Relaciones de Lorenzana, el cardenal de Toledo. Ese señor también nos dice que la iglesia de la Purificación era una fundación de Cisneros. Joroba, ¿quiénes van saliendo, no? Por aquí, por San Fernando. Que la iglesia dependía del Colegio Mayor de Cisneros y de la Universidad de Alcalá, y que eran los que pagaban a los capellanes que venían por aquí. Más información. Parece mentira, pero los que informan casi siempre de las cosas, sabéis de cuenta, ¿no? En la iglesia o la corte. ¿Por qué? Porque eran los que tenían poder económico para hacer esas cosas. Sabemos ya dónde está, cómo era la iglesia, pero no sabemos dónde estaban. Y ahí empiezan las cosas. En el 1771, el cura de entonces pide que por favor hacer un cementerio, porque lo que hay ni el cementerio ni es nada.
dice que se aproveche entre la iglesia y la sombrerería un espacio que hay para que salga económico y poner nada más que 2 tapias. Y nos dice perfectamente que está a una disposición de 1/4 de legua ese cementerio, al final de la calle que conduce a la Huerta Grande. ¿Cuál es la calle que conduce a la Huerta Grande? La Cuesta de la Grilla, por eso se llama la calle de la Huerta. 1/4 de legua al final, más o menos, ¿eh? Se construye el cementerio. Ya tenemos cementerio en San Fernando. Ese cementerio va a estar funcionando hasta el siglo XIX, a finales. Luego se va a construir el que hoy sabemos que es el Viejo. Curiosidad, ¿sabéis cómo se llama ese cementerio? Cementerio de San José. Tiene nombre. Bueno, pues nos dice el cura eso, que hay esa iglesia, luego la gente lo baja y por eso se hace la iglesia en lo que es la Real Fábrica. Pero nos dice más, que desde entonces la iglesia solo se va a utilizar para despedir a los vecinos de San Fernando, es decir, se va a utilizar para cuando viene la gente a enterrarse, darle la misa o lo que sea para allí, y que el privilegio de ser enterrados dentro de la iglesia los van a tener los hermanos de las Candelas. Tener en cuenta que la Hermandad de las Candelas se funda en el 1781. La Hermandad de las Candelas, como sabéis, sigue hoy en día y estamos preparados para celebrar el 250 aniversario de la hermandad. Ahí es nada. Y creemos que no tenemos nada. Bueno, pues tenemos historia. Pues aquí tenemos Torrejoncillo. Sabemos que está aquí, ¿por qué? Porque yo recuerdo de pequeño, y muchos lo recordaréis, que tú bajabas hasta aquí abajo y se veían restos de lápidas, de cruces, etc. Y un caminito que iba del cementerio viejo al nuevo. Es más, don Jesús en los testimonios orales dice que se puso una piedra con una cruz encima. Pues bien, cuando se construye todo esto, todo eso desaparece. Pero es más, cuando se construyó todo esto salieron los restos de toda la gente que estaba enterrada, porque ese cementerio nunca se vació, ¿eh? Con lo cual, señores, estamos en Torrejoncillo, lo que era Torrejoncillo de la Ribera, ahora mismo aquí. Ya lo tenemos situado, ¿no? ¿Sabíais más o menos dónde estaba? Pues aquí, por eso digo, glorieta de Torrejoncillo de la Ribera, pero ya, porque eso no cuesta, no hay que cambiar ni correspondencia ni nada, algo que nos recuerde dónde estamos, o el parque o lo que sea, pero que sepamos. Ya hemos localizado Torrejoncillo, vámonos para la Huerta Grande. Tenemos que cruzar por el semáforo, por favor, cuidadito, ¿vale? Ahí seguimos un ratito charlando.